Política tiene que ver con la vida en la ciudad. Entonces, política no es cosa de político. Política es cosa de ciudadanos, de aquellos que viven en la ciudad. Esta es una comprensión fundamental y básica para los cristianos. Política no es cosa de político, es cosa de ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos que hablar sobre este tema. Una forma de interferir, yo no conozco la Constitución de Bolivia, pero en Brasil, nuestra Constitución da apertura para que los ciudadanos, a través de las organizaciones de la sociedad civil, ocupen los espacios de control social y de formulación de política pública. Entonces, este es un espacio de servicio y de misión, ocupar los espacios de control social. Es una forma, un camino para nosotros. Una otra cosa que nós trabajamos en discipulado en nuestra comunidad y aprendemos en la práctica, en la experiencia. No sé cómo es en Bolivia, mas en Brasil, nosotros estamos absolutamente convencidos que político es como frijol duro, só funciona en la presión. Político es como frijol duro, ¿comprende? Só funciona en la presión. Entonces, vamos para la presión. ¿Qué estamos esperando? En Brasil, político es igual a frijol duro, só funciona en la presión. No sé cómo es en Bolivia. No sé si es un consejo de pastor, mas... Aquí cada día tenemos eso, ¿no? Hasta marcha de payasos hemos tenido. Sí. Pastor Munir, por favor. Bueno, quiero disentir un poquito con Felipe cuando la pregunta dice ¿por qué no tenemos una posición frente a las nuevas leyes de identidad de género, el tema de Pachamama, etcétera? Y creo que sí tenemos una posición como iglesia. Se ha dado a conocer públicamente en comunicados, en prensa, se ha hecho gestiones para poder interferir de alguna manera. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no tiene fuerza la voz de la iglesia, no tiene fuerza, porque ahora estamos alarmados de lo que está pasando, pero hace 20 años justamente no fuimos parte de los congresos, del Congreso de la República, no discipulamos personas que hoy podrían ser los ministros, el mismo presidente. Nuestra participación en la constituyente para la nueva constitución, ausentismo de la iglesia. Entonces hemos llegado retrasados como iglesia realmente a los cambios, a las transformaciones que está viviendo nuestro país, y ahora queremos reaccionar y queremos que se escuche la voz cuando la ideología de género ha entrado con lobbies desde hace años atrás, con un financiamiento pero increíble de dinero para meter en las leyes bolivianas el tema de la identidad de género, la ideología de género, y se ha metido con una agenda. Nosotros no hemos construido una agenda de futuro hace años atrás y nos toca construir desde ahora. Cuando se quiso aprobar la ley 810 de libertades sexuales, en aquel entonces la iglesia lo paró. Entonces hay cosas que la iglesia paró. ¿Y qué pasó? La ideología de género se rearmó y no solo quiso entrar en una ley, sino se metió a la misma constitución, a la nueva constitución, y introdujo términos. Pero también como iglesia en sus representaciones se ha logrado que el Código Niño, Niña, Adolescente también defina la vida desde la concepción. Y en este momento hay un debate en los diputados. Escuché a la presidenta de la Cámara de Diputados decir, pero la Constitución no dice desde la concepción. Quise meterme ahí a
al televisor para decirle, bueno, lea el Código Niño, Niña, Adolescente, lea los tratados internacionales. Entonces, hermanos, yo les pido esos pensamientos, pero ¿qué están haciendo allá nuestros líderes? ¿Pero qué no están haciendo? Creo que empieza nuestras acciones realmente en primero ser parte de las decisiones de nuestro barrio, de nuestra OTB, enviar hermanos a los consejos municipales. Me encanta lo que dices, políticas públicas. Creo que eso es muy importante. Sí, acepto lo que dijiste, mi hermano Munir. Debería haber aclarado que no todos no tenemos las cosas claras. Lo que está haciendo el pastor Munir y su equipo técnico frente a estos temas es que Dios los bendiga y los recompense grandemente, porque sí tienen las cosas claras, pero no todos, ¿no? Frente a esa segunda pregunta, no todo el pueblo cristiano tiene las cosas claras, porque nuestras votaciones, nuestro actuar hubiera sido muy diferente. Y quizás quisiera compartir también respecto a la política, lo que decía el hermano Bebeto me hizo recuerdo de esto, que llegué a esta definición de la política. La política es un estilo de vida que reemplaza el amor al poder por el poder del amor, traducido en servicio, sacrificado, honesto y excelente a favor del prójimo y del país. Eso es política. Una invitación que también nos hace la Reforma y es su aporte a la educación en el sentido de cómo somos partícipes. Una manera concreta es informarnos cuál es la oferta, cuáles son los planes, cuáles son las propuestas, ¿no? Y en ese sentido estamos haciendo política, no estamos interviniendo de manera protagónica en qué ofrecen y qué tenemos que decir, ¿no? Ante esto, obviamente, la educación sigue siendo una clave importante. Ahora, otra situación que les decía que sucede es que surge una tentación en el poder, y es que Dios nos libre a todos de que la agenda gubernamental y las tentaciones del poder que se disfrazan, ¿no?, lleguen al púlpito y sustituyan la agenda reconciliadora y transformadora de la iglesia. En muchos países de América Latina, especialmente el mío, hay políticos que llegan a los púlpitos de la iglesia con el único afán de ganar votos. Y ellos tienen una agenda y al revisarla no se parece con la justicia, con los valores del reino de Dios que tienen que ver con la solidaridad, el amor, la compasión. Pero les estamos dando espacio, porque la línea puede ser delgadita, ¿no? Entonces, que solo recordar que hay tentaciones a las que debemos estar atentos, que nuestra agenda responde y debe responder a la reconciliación de todas las cosas, y eso nos involucra directamente en la participación política, no partidaria o partidaria, ¿verdad? Pero que nuestra agenda principal es la reconciliación, que Dios nos guarde el púlpito y que la palabra sea abusada para otras agendas, ¿no? Quisiera desafiar a que cada uno tenga una intervención muy corta de 1 minuto para cerrar en esta temática sobre lo que es la iglesia y sus desafíos para el mañana. Entonces, hemos hablado bastante, hay muchas cosas, y ¿cómo lo resumirían? ¿Cómo nos aportarían con algo, ¿no? Con algo específico desde su contexto y desde su experiencia? Entonces, con eso ya iríamos cerrando el proceso del foro y bueno, primero quiero escuchar. Creo que el hermano Leandro nos dio un mapa muy bien ordenado, pero no lo pude memorizar si no lo hubiera repetido ahora. Pero quizás mi aporte sería 2 experiencias. La experiencia del avivamiento del 86 al 92 fue algo espontáneo. No sabemos dónde empezó en Bolivia, quizás en Oruro, no voy a entrar en mayores detalles, pero fue un avivamiento basado en el arrepentimiento y la oración, que llevó a mucha unidad. Y Dios bendijo esa unidad y fluyó visión fresca y hubo un tiempo de mucho crecimiento en muchos sentidos de la palabra. Bueno, en números, pero también en ministerio.
Entonces, otra vez volvemos a lo individual, ¿no? Luego, pensando tengo el honor de ser parte de la Sociedad Bíblica Boliviana. En enero tuvimos una reunión, un taller para definir nuestro plan estratégico quinquenal. Entonces, eso también fue una cosa ya más estructurada, donde hemos revisitado nuestra visión, nuestra misión, nuestro objetivo estratégico general y nuestros objetivos más específicos. Y gracias a Dios que tanto en el directorio como en el personal operativo hay gente temerosa de Dios y gente inteligente, y pudimos elaborar un buen plan operativo institucional, y se está aplicando disciplinadamente. Entonces la investigación, la planificación, la implementación, de modo que gracias a Dios, pero también gracias al trabajo diligente de nuestra parte ejecutiva, las cosas van bien. Ministerialmente, financieramente, estamos en una bonanza como Sociedad Bíblica Boliviana. La Sociedad Bíblica Boliviana está distribuyendo, vendiendo más Biblias per cápita que cualquier otra sociedad bíblica del mundo. Imagínense, el año pasado hemos vendido 277.339 Biblias. Eso es más o menos una Biblia por cada 40 personas en Bolivia. En los últimos 4 años hemos vendido más de 1 millón de Biblias, y eso es una Biblia por cada 10 personas. Entonces es gracias a Dios, es gracias porque la iglesia también no está dormida, está promoviendo la interacción con la palabra de Dios, pero también es gracias a una buena planificación e implementación seria y responsable. En Brasil tiene sido hechas algunas investigaciones sobre los participantes de congresos. Hago parte de una misión que todos los años tiene un congreso. Y todos los años repetimos eso a los participantes. Las investigaciones en Brasil, no es el caso de Bolivia, es el caso de Brasil, dicen que 95% de las personas que participan de congresos no cambian nadie. Pero los 5% que cambian son aquellos que separan en los primeros 4 días después del congreso un tiempo de calidad para mirar nuevamente sus notas, reflexionar, orar y tomar el siguiente paso. Entonces, hoy es martes. Quiero dejar un desafío muy práctico. Separe un tiempo en su agenda hasta sábado. ¿Hasta cuándo, hermanos? Sábado. Puede ser 2 hasta 4 horas, una mañana, tranquilo, para revisar sus notas, revisar las cosas que Dios habló a su corazón, tomar algunas decisiones claras sobre los siguientes pasos y implementar de inmediato, por lo menos, una cosa dentre aquellas que Deus falou a seu coração nestes dias. Se todos nós outros acá salimos hoje com este compromisso, creio eu que em mais alguns tempos, mediante Deus, 2018, se volvemos a essa Bolívia, iremos escutar muitas coisas lindas, tremendas, que Deus obrou por meio de suas vidas, por meio de suas igrejas, por meio de seus ministérios. Buen desafío. Pensando en el futuro, pienso en
cambios, en algunos cambios, pasar de estructuras a relaciones. Pasar de invitar a Dios a ser parte o ayudarnos en nuestro chaco, en nuestra obrita, en nuestro pequeño imperio, a Él invitarnos a nosotros a ser parte de su obra, de la agenda que Dios tiene. ¿Y ustedes creen que Dios se está intimidando con la agenda patriótica? Con la agenda que tiene nuestras autoridades en cuanto a algunos principios que han sido afectados y que han salido aquí. Creo que Dios tiene una agenda preciosa y tenemos que ver dónde invertir nuestra semilla, en lo que Dios está haciendo. Y nuestras estrategias deben ir a ese campo, el campo fértil, y por ahí pueden cambiar algunas estrategias, puede cambiar modelos, cambiar iglesias de zona. Tenemos que escuchar hacia dónde va Dios, qué quiere hacer Dios con nuestra Bolivia, cómo Dios quiere que podamos combatir la pobreza, la corrupción. Escuchemos más a Dios. Y también Dios está esperando acción de nosotros, pero quisiera que en los desafíos futuros podamos ser más sensibles al mover de Dios, a la acción de Dios en todos los ámbitos, no solo en el que decía nuestro maestro, nuestro lugar santo, ¿no? Nuestro lugar santísimo, solo ahí se mueve Dios, no se mueve en los otros ámbitos. Dios está moviendo. Bueno, quisiera decir rápidamente 4 desafíos. Pienso que uno de los desafíos tiene que ver con el tema de niñez y juventudes. Cómo nosotros podemos, a partir de conocer la realidad de la niñez y juventud, dar espacios de participación también en una iglesia que entiende el sacerdocio universal, pero también los nuevos relatos que podemos conectar con los niños y las juventudes. Por otro lado, también tiene que ver con el quehacer teológico. Me parece necesario escuchar las experiencias de las diversas voces de la iglesia en América Latina, desde su teología indígena, afro, teologías latinoamericanas. Es necesario escuchar sus historias, sus experiencias y tratar de centralizar y de partir desde la hegemonía de una teología que necesariamente no entiende a Dios desde solamente una mirada. Creo que es necesario escuchar esas voces para mirar también el rostro diverso de Dios. El otro desafío tiene que ver con la incidencia pública, porque a veces nuestras iglesias solamente se concentran en algunos temas como el tema de sexualidad y otros temas más. Creo que lo que decía Carla en el tema de la educación es necesario para ver una participación de incidencia pública que es más macro, y en el tema de la corrupción que hay en nuestros países. Porque la iglesia no sale en el tema de la corrupción, pero sí en otros temas que no es que estén mal, pero que creemos que hay que hacer una relectura mayor de la injusticia en nuestra sociedad. Y por último, me parece necesario una teología de la creación. Todos vivimos en una casa común, en una gran casa, y el cambio climático, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, es necesario que podamos replantearnos una teología de la creación que nos permita también reconocer que somos llamados a ser mayordomos, pero que somos también parte de la creación total de Dios y que hay una redención cósmica y que es necesario replantearnos estas preguntas y trabajarlo. Sola escritura, nos decían los reformadores, ¿no? Tenemos la bendición de que la palabra está en varios idiomas, está accesible, pero la pregunta es, así como en la alfabetización que podemos leer el signo y decodificarlo, la pregunta es si lo podemos entender y resignificar, ¿no? Entonces, mi gran desafío para mí misma y que comparto con ustedes es ¿qué tanto yo tengo un compromiso y un amor genuino por la comprensión y la vuelta a la escritura, que va más allá de oír el sermón del domingo, que realmente tiene que ver con escuchar la voz de Dios y utilizar herramientas que también que pueden estar a nuestro alcance para hacer una lectura que respete los derechos de la palabra?
y que no defienda mi reino, sino que la Biblia hable, ¿no? Entonces, de nuevo, mi pregunta para mí misma que comparto es que así como en la alfabetización hay algo que se llama analfabetismo funcional, que tiene que ver con no relacionar conceptos, entender, aplicar, me pregunto yo, ¿no? ¿Qué tanto estamos haciendo eso con la palabra de Dios? Y apelo a mirar nuestros hábitos de lectura, de comprensión, de hermenéutica, de exégesis en la vida diaria. Ese es mi primer desafío. Y el segundo es comunidades intencionales donde la debilidad de mi hermano sea mi campo de misión, ¿no? Eso es para mí de nuevo un desafío para mí que comparto con ustedes. El mundo realmente necesita una iglesia que marque un amor no hollywoodense, sino un amor que se compromete, que se encarna, que acepta, que escucha, que camina. Solo por el hecho de que te amo, porque Jesús te ama. Él te cambia y vos decidís, ¿verdad? Y yo te ayudo. Pero en eso requiere un compromiso de que no soy yo, somos nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en cómo vamos a hacer una iglesia revelante, ¿no? En el futuro. Cuando Jesús vino, ¿no? Vino a ministrar a las personas en maneras físicamente y también espiritual. Y él era muy relevante a su pueblo, ¿no? Cuando vinieron con cualquier necesidad, él cumplió con eso, ¿no? Él sanó a los que estaban enfermos y él dio vista a los que no podían ver. Es así, ¿no? Y también con sus necesidades espirituales siempre estaba hablando con eso. Y nosotros vivimos en un mundo que está llena de violencia, que está llena de injusticia, que está llena de sufrimiento. Y podemos decir, ¿dónde está la iglesia? A veces sí nos meten, pero a veces no. A veces solo pensamos en almas, como ha dicho el hermano, ¿no? Que estamos hablando de, si vienen a la iglesia, les vamos a decir, les vamos a dar el evangelio. Y si vienen a la iglesia y dicen, mira, hay violencia en mi casa, mi esposo me está pegando, mi hija ha sido una víctima de violencia sexual, ¿tenemos una respuesta? ¿O decimos, pues voy a orar por ti y adiós, Dios te bendiga? ¿O tenemos una respuesta? ¿No? Vamos a caminar el camino con ellos, vamos a realmente meternos en cosas muy difíciles, y vamos a enfrentar la violencia dentro de nuestras iglesias también, porque sí hay violencia en cada una de nuestras iglesias. Y tenemos el coraje para decir eso del púlpito. Tenemos el coraje para hablar de cosas muy sensibles, ¿no? Porque son cosas de la familia. Es muy difícil hablar de eso. Pero si vamos a hacer una iglesia rebelante en el futuro, tenemos que meternos así, ¿no? De no solo hablar del cielo y el futuro y cuando Cristo venga, pero también Cristo tiene respuestas a esas cosas y tenemos nosotros que meternos más, ¿no? En decir que Cristo sí tiene una respuesta y yo voy a caminar contigo en el camino muy difícil. Ok. Tengo 3 desafíos rápidos también. Primero, creo que tenemos que cambiar de una agenda de poder para una agenda de servicio. La iglesia no recibió poder de Dios para ser una iglesia poderosa según el patrón del mundo sin Dios. Nosotros recibimos poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, para servir y no para sermos poderosos. Entonces, debemos ter cuidado con esto. Cambiar una agenda de poder
por una agenda de servicio. 2. Desarrollar una espiritualidad práctica basada en la vida de Cristo. Una espiritualidad práctica. Algunas personas, hermanos y hermanas, participaron del taller sobre espiritualidad práctica conmigo. ¿Quién participó del taller de espiritualidad práctica? Levante su mano. Okay. ¿Pueden hablar sobre 3 cosas que aprendemos al final? Una síntesis. Otra vez más. Hablamos sobre un esquema de Jesús, sobre la espiritualidad práctica de Jesús. Jesús veía las necesidades, sentía compasión y hacía algo. Ojos, corazón, manos. Mas una vez más. Ojos, corazón, manos. Ver, sentir, hacer. Es un desafío nuestro de cada día, desarrollar en nuestras comunidades una espiritualidad práctica, que conseguimos ver las necesidades, sentir compasión y hacer algo para transformar esta realidad. Tercero, mirar cada necesidad humana como una oportunidad de servicio y de misión. Amém? Cambiar uma agenda de poder por uma agenda de serviço, desarrollar uma espiritualidade prática e mirar as necessidades humanas como oportunidade de serviço e de missão. É isso. Creo que todos, puedo decir todos en absoluto, hemos sido desafiados, incluso este congreso. A propósito, el día sábado, como nos decía Leandro, mañana, estos días ya vamos a poner en el sitio web los documentos que hemos podido, nos han bendecido para reflexionar, y creo que no son eventos, sino hay necesidad de hacer procesos. Les invito a ponerse de pie, por favor. Un aplauso para nuestros hermanos que nos han bendecido. Muchas gracias, por favor. Gracias por su participación.